Y sobre todo es curioso cómo en Francia, volviendo a este tema, han sabido detectar problemas como era la inmigración, la falta de seguridad, las fronteras, y nosotros seguimos mirando a otro lado, ¿no? Que somos la verdadera frontera nosotros. Que somos la frontera, efectivamente, ese problema tan grave. A mí me gustaría que en algún momento determinado, no sé, los políticos asumieran su responsabilidad a la hora de crear este problema. Que siempre hablan como de ese problema artificial de la inmigración como si lo hubiera creado otro, cuando realmente lo han creado ellos, en muchos casos con ese efecto llamada al que estábamos haciendo alusión, con esas políticas que además se lo saben de memoria, cuando hemos visto incluso vídeos, ¿no?, de personas que vienen desde África rompiendo sus pasaportes para complicar esa deportación, ¿no? Y sobre todo ayudando a esas mafias que en muchos casos están muy vinculadas con el blanqueo de capitales, con el tráfico de drogas, ¿no? Todo en eso, dentro de ese pack nefasto que nos viene precisamente desde el norte de África, ¿no? Y yo no he escuchado a día de hoy a ningún político decir, bueno, pues sí, es verdad, hemos creado un efecto llamada o hemos causado un problema. ¿No? Los far-right makers, ¿no? Los creadores de la extrema derecha, ¿no? Sí. Es verdad, es decir, y además lo de la extrema derecha yo creo que ya hay que desmontarlo ya de coña. Es decir, lo de la extrema derecha es una broma. No tiene nada que ver con la realidad o con lo que pueda ser los conceptos que hemos entendido siempre, ni por extrema ni por derecha, ¿no? Estamos hablando de cosas diferentes. Pasa que la población yo creo que sí se está despertando. El caso de Francia es paradigmático. Y en España acabará ocurriendo también, porque están pasando las mismas cosas en los mismos sitios. Hay un paralelismo cada vez mayor. La gente se va a dar cuenta. El problema es que no se puedan exigir responsabilidades a los que han gobernado antes, ¿no? De dejar un Estado no solamente endeudado, es un Estado en ruinas. Un Estado que no va a poder pagar su deuda. Es decir, y eso a nadie se lo ha... Había el otro día también un spot, no sé si lo visteis, ¿no?, del que iba a una cafetería. Sí, muy bueno. Buenísimo, ¿no? Sí, y el camarero le traía la cuenta del de antes. Y me debe usted la... Pero si he tomado dos cafés y tal, dice, no, esto es del anterior. El cliente anterior. Exacto. Y dice, pero yo ¿por qué Pues voy a pagar? Pues esto es lo que le está haciendo a usted el gobierno, exactamente, tal cual. Claro, era buenísimo, pero ¿no? el tema es que no los vemos, pues que llega un momento en el que se dice que son políticas de extrema derecha cuestiones de sentido común, como decíamos lo de las fronteras, ¿no? Es que defender las fronteras es de extrema derecha. Es que estamos hablando... Quite las fronteras. Es que estamos hablando hoy, y estamos hablando en esta tertulia, y es probable que en alguna otra tertulia se está empezando a hablar cada vez más, en las tertulias está saliendo una cuestión que hace 5 años ni siquiera se podía abordar. Es decir, inmigración y delincuencia eran dos conceptos que no se podían poner sobre la mesa en ninguna tertulia, en ninguna televisión hace 5 años, sencillamente porque te tachaban de xenófobo y de fascista. Todavía quedan muchas en las que... Quedan muchas todavía, sí, pero cada vez está entrando más gente que está hablando con claridad. Sobre todo, además, pasa una cosa, porque el triunfo de candidaturas que han hablado de ese tipo de políticas y que se han dado cuenta del triunfo de Le Pen, y entonces ahora mismo, aunque no sea más que porque la gente dice, cuidado, que viene el lobo. ¿Y por qué viene el lobo? Porque no hemos querido escuchar lo que nos vienen diciendo y tenían razón. Porque resulta que tenían razón. Es que va a resultar que la realidad es de extrema derecha. Va a resultar que la realidad era de extrema derecha. Es que te están diciendo que hace calor en verano y te abren todas las portadas y ha pasado junio entero sin hacer calor realmente y no ha sido noticia. Ahora hará calor una semana en julio y será noticia en todas partes. Pero creo que era el Times, ¿no? Comentaba usted esta mañana, he oído. Sí. Muy entretenido. Ahora nos vamos a congelar todos. Ya ve usted lo que es la edad de hielo, ¿no? Sí, ¿qué ha dicho el Times ahora? Pues bueno, primero empezó diciendo que el calentamiento global era una cosa que iba a acabar con nosotros en unas décadas y ahora de repente ha decidido que no, que es que va a llegar otra edad de hielo. Entonces, pues... me dice, pero ahora nos van a asustar por lo contrario. ¿Y vendrá el whisky también o no? Ojalá venga acompañado on the rocks, ¿no? Venga acompañando a esta edad de hielo. Del whisky. Pero es otro de esos miedos, ¿no?, que nos lanzan desde la izquierda, que llega, pues eso, un enfriamiento global, después del calentamiento global, el enfriamiento global. De hecho, dijo Greta Thunberg hace, creo que 6 años, que en 5 años se iban a acabar los combustibles fósiles. Ya les digo, eso lo dijo hace 6 años. Como ven ustedes, todavía seguimos Nunca dicen cuándo empiezan a contar los años. Claro, entonces... Sí, no, porque hay predicciones que ya se tenían que haber cumplido. Es que realmente haciéndole un favor a Begoña Gómez, tú. Estamos todo el rato hablando de Le Pen
y no hablamos de Begoña, que tiene hoy Que tela. tendríamos que hablar. Hoy Sí. tela, marinera. pero y no solo Efectivamente. eso, sino que tiene Madre esta mía. semana la declaración de Begoña Gómez. Tenemos también Sí. encima de la mesa una entrevista que iba a conceder Pedro Sánchez a la cadena SER. Ya ve usted, don Julio, Ay, solo que lo ha va anulado. a los medios afines. Todavía no se ha producido, estamos pendientes de lo que le cuenta Ángels Barceló, a ver si nos da algún susto. En y nos Intereconomía cuenta Televisión alguna lo cosa. tuvimos muchos años a don Pedro, ¿eh? Venía 2 días a la semana dando caña. Y también... Hombre, claro. Y también a Sí, Pablo sí. Iglesias, que Todos también... tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. Y también a don Pablo Iglesias, que qué tiempos Y a don aquellos, Pablo, ¿no? y a don Que- Pablo, que- sí, qué sí. descubrimiento Qué cantera, ¿eh? el de esta casa. Sí, sí. En fin, bueno, en cualquier Sí. caso, se pone de color hormiga para Pedro Sánchez, ya no solo por el caso de Begoña Gómez. Hemos conocido esta misma semana que David Sánchez Pérez Castejón, o David Azagra, que ¿Es es padre como... o no es padre? Ha sido tío Exacto. Pedro, sí. Es que no sabemos si tiene hijos o no. No sé Sabemos si- que ha pedido un permiso de pedido un paternidad. Lo que no permiso sabemos de aún es si tiene paternidad. hijos. Pero si Exacto. tiene de pareja al presidente de la Diputación de Badajoz, Claro, entonces ahí tenemos un conflicto. ¿habrán adoptado a un niño? o- Pero es que el tema es ya no solo las políticas de transparencia, sino que directamente eso tiene que constar en la declaración de la renta, Claro. ¿no? Por ejemplo, hijos a su cargo, ¿no? Entonces, de momento, las informaciones apuntan a que no se le conocen hijos, de ahí que ese permiso de paternidad sea un poco extraño, ¿no? En ese sentido no sabemos si se le ha concedido o no. Pasa lo mismo con el caso relacionado con cómo se va de su puesto de trabajo, ese teletrabajo, no sabemos si trabajaba en Portugal, en San Petersburgo o en Tailandia. Eso respecto al hermano, pero es que en el caso de la mujer es el primer caso, ¿no? Que vamos a ver que acude a los tribunales la mujer del presidente del gobierno. Ujú. Bueno, quien le mete en el Teatro Real es Jerónimo Saavedra, que era patrón del Teatro Real, que es masón y... Sí, eso yo he oído historias. No, no, que lo no, llevaba no, de no, no. acompañante. Lo llevaba de acompañante Ah. y es el que le mete en el Teatro Real. Es decir, que tenía buenos... Que él tenía costumbre de ir amigos. acompañado siempre al Teatro Buenos Real por contactos. algún muchacho joven. Buen mozo, algún buen Le mozo. gustaba y Buenos siempre contactos, buenos Y contactos. luego están ahí en la Diputación de Badajoz haciendo lo que les... Es decir, el caso del hermano de Sánchez es que es para escribir una teleserie. Es para una teleserie. Nada más que el hermano. Luego está la mujer. Y luego está la mujer. Y luego está, Y ya y hoy veremos- la portada de la ABC dice que ya sabían del viaje de Delcy Rodríguez tiempo antes, ¿no? Es lo que Y no solo eso, sino que se han publica. pedido los contratos de la trama Coldo, contratos que no han llegado, pero lo que se están desvelando son los correos electrónicos. Voz Populi, de hecho, publica Populi algunos también tiene correos hoy. electrónicos en los que afirma que se llevaron a cabo los contratos antes incluso del anuncio de Pedro Sánchez. Ajá. Si entráis en mi Telegram, si me permites hacer esa cuña, que es Julio Ariza del Toro, en Telegram, he publicado esta mañana las fotos de Ábalos y de Aldama. Y podéis comprobar que tienen un cierto Es que no parecido. estoy en Telegram, ya lo que me faltaba. Tienes que tengo estar demasiadas. en la Sí. cuenta de Telegram y veréis los veo. retratos de Ábalos y de Aldama, y se parecen mucho, Es curiosamente. que, como se suele decir, como los dueños se parecen a sus perros, pues esto al final, si pasan mucho tiempo juntos, se terminan pareciendo. Desde luego, lo que sí que tenían claro era ese modus operandi, ¿no? Para llevarse las comisiones. Muy parecido también al de bueno, pues esos contratos a dedo también que consiguió Begoña Gómez dentro de su máster. ¿Se acuerdan ustedes que era un máster Y el marido de von der Leyen, lo digo porque es que en Europa pasaban las mismas cosas y nos parece que solo pasaban aquí. Pero es que son prácticas, claro. 75.000 millones de euros se movieron en torno a von der Leyen, su marido y sus amigos vendiendo productos farmacéuticos o parafarmacéuticos. 75.000 millones. Imaginaros entre esos deditos Lo que se cuela. lo que debió quedar. De hecho, la UCO cifra en 17 millones de euros las ganancias Sí. de la trama Coldo, que muchas veces decimos Pero esas eso es nada, cantidades... pero por favor, 17 millones de euros. Pero si Bueno. estamos hablando de más de 1.500 millones en un solo contrato. ¿Cómo 17? Sí, pues Bueno, la mitad Están me de consta. coña. 17 millones de euros es lo que dicen Si se que movían márgenes del 400%. se podría demostrar. Claro, es que esta Hombre, es la cuestión, que es Se la podría clave de la UCO. demostrar, se podría ¿no? demostrar. Que abran de una vez los paraísos fiscales, esos liberales que dicen que los comunistas. Tal. Vamos, abre todos los paraísos fiscales, todas las cuentas transparentes, todas. Sobre todo porque hablan muchas veces de esa transparencia. Vamos, ¿no? De las Panamá, vamos, instituciones. Luxemburgo, vamos todos, todo transparente. A ver quiénes tienen o tenemos cuentas en todas partes, venga, vamos. ¿Por qué tiene nacionalidad de la República Dominicana Felipe González o Pepe Bono? Igual no es ¿Por qué casualidad. la van a tener? ¿Por qué? Pues porque sí, porque allí no hay tratado de extradición, por ejemplo, Ya. de algunos delitos.